A ver, Kevin nos dice que ya está, ya está, se podría decir, solo falta, ¿qué faltará, no? Ah, pasarlo a InDesign, ya, perfecto. Bien, estoy suponiendo que lo han enviado también al Classroom, ¿no? Ya, a ver, le preguntamos ahora a Karim, Karim Rodríguez, buenas noches. ¿Cómo te fue a ti o cómo te está yendo con el documento para tenerlo bien definido primero en Word? Buenas noches, licenciado. Ya lo tengo en Word, ya está definido. Es solo que, como le dije el anterior, que no me habían agregado al Classroom, es que recién lo voy a subir porque recién me llegó la invitación. Así que solo eso sería, pero luego ya lo tengo todo. Ya, perfecto. Entonces lo tienes definido en Word, dices, ¿no? Todo el Sí. contenido que vas a subir a InDesign. Ya, perfecto. Bien, entonces le preguntamos ahora a, ¿quién me faltaba? Ya, Kaileb Alejandro, aquí, ¿cuál es tu apellido? Bueno, Kaileb, ¿cómo te fue con la definición del documento en Word? ¿Estás por ahí, Kaileb? A ver, ¿qué nos dice Caleb? ¿Dónde está? Dice, ya está, solo falta enviarlo. Ya tendrían que haberlo enviado al Classroom. Ojo que más tiempo dejan pasar y va disminuyendo el, el total del puntaje sobre el cual se califica, ¿no? Bien, entonces, como ya han visto, la mayoría ya lo tiene bien definido el documento. Ahora les pregunto si ha habido algún problema cuando estaban definiendo el documento y ya pensaban pasarlo al InDesign. Eh, ¿Se acuerdan bien cómo hemos hecho la cuestión de los estilos de párrafo y cómo los hemos diferenciado de los estilos de carácter? A ver, aquí nos responde, ¿quién es? Sí, Luis Fernando, y nos dice que no muy bien. Ya, entonces, esto tiene que estar bien definido, así que no importa que los repitamos. Así que haremos un breve repaso, ¿ya? Pero antes, previamente nos había solicitado Luis Fernando, que nos podía mostrar el documento. ¿Lo podemos ver ahora sí? Y dicen ahora sí, estaba Ya, perfecto, ya haciendo está todavía las cosas. habilitado para que puedas compartir. Ahora sí dicen, ¿se ve? Hola, ahora sí. Sí, sí, se veía, solo que lo has dejado de compartir, ¿no? Ahora sí. Sí, sí, se está mirando el documento ese, el documento de Este, InDesign. este es el que he modificado y también lo he modificado la portada. Esta es la nueva portada.
Claro que el mismo logotipo sigue, el icono del gatito sigue todo igual, es solamente que he cambiado el nombre porque había habido varios que decían gatos y lo he cambiado por este Cats Life. Allá, perfecto. Sí, ese Y eso detallito es es muy todo lo que va a tener. importante, ¿no? El que has verificado en el internet, porque en muchos casos nuestros materiales no están, o sea, no están pasados solamente para lo local, así. Entonces, Sí, considerándole y que el internet nos da un alcance mundial, entonces es bueno verificar también esos detallitos, ¿no? Ya, y entonces, también lo hice esta parte de la C, lo he diseñado yo con las orejitas, todo su colita, todo, y aquí está todo, los títulos, los subtítulos que va a tener la revista supuestamente, los patrocinadores, todo eso, el código de barras, y aquí está donde ya lo estoy diseñando ya. Como me ha dicho que lo haga con 3 líneas, lo he hecho con 4 para que sea mejor, se pueda leer mejor. ya, perfecto. Sí, te das cuenta, ¿no? Que cuando hacemos más columnas, la lectura es más fácil o, Sí, es más, o más no. seguido, más corrido. Se ve que cuando lo lees con 2 o 3 que tienes que estar saltando y adivinando dónde continúa la siguiente oración, digamos, ¿no? Sí, y es que a veces cuando la línea es muy larga, eso pasa, ¿no? Te saltas, puede ser a la línea de arriba o a la línea de abajo, y tendrías que tener una ayuda de un papelito o unas reglitas así, para leer sin saltarte. En cambio, cuando son Sí, columnas, incluso con el dedito puedes apuntar y no hay problema, sí. sí, de paso lo puse con, ¿cómo le dicen? Logotipo de agua, ¿cómo es? Sello de agua. Marca de agua, Eso, marca de agua, exactamente. sí. Sí, lo Ah, sí, puse sí. aquí al fondo de las hojas del logotipo que lo tengo aquí. Es Sí, este, lo puse aquí al fondo de las hojas. sí, me parece genial. Bueno, en realidad te has adelantado un poquito en función de lo que queremos hacer, pero igual nos va a servir para que lo tomemos de ejemplo, ¿no? Sí, Bueno, y aquí también lo lo que te está puse. faltando es algo de los otros textos, ¿sí? ¿De cuáles? Eh, eh, lo que te está faltando creo que es el texto casi del final, ¿no? Que seguramente lo tienes por completar todavía. Ah, no, recién lo estoy elaborando de nuevo. Como le dije, es el nuevo, porque el otro que le mostré estaba de diferente, era de dos, ¿no ves? De 2 columnas, ahora son de 4. Y recién lo estoy elaborando, ya lo voy a empezar a terminar ya en estos días. Y como le dije, ya también lo coloqué los, los problemas de salud que tienen los animales, esterilización. Estaba averiguando todo lo que le puede interesar a la gente y no solamente va a tener eso, sino también que busqué y me pareció grato ponerle algunos chistes sobre animales, sobre gatos especialmente. Va a haber un sector que va a tener chistes y otro sector que va a tener curiosidades sobre las cosas de los gatos. O sea, que no sea muy aburrida, digamos. Ya, me parece genial. Y eso es precisamente lo que una revista tiene, ¿no? O sea, la revista tiene como elementos variados, diferentes cosas que le nutran al tema principal de todas las revistas, ¿sí? Entonces, como que dentro de lo variado también existen cosas muy serias, cosas que le afecten a la salud desde los humanos hasta de las mismas mascotas, en este caso los gatitos. Y y después también eso de los chistes para que tu lectura tampoco sea muy aburrida, ¿no? O sea, Exacto. Y estás también leyendo. le quiero colocar, en algún lugar también le quiero colocar como una especie de publicidad aparte de estos de Cats y de Cat Show, creo que se llama, colocarle, como es esta revista boliviana, quiero colocarle en algún sector de la revista publicidad sobre veterinarias bolivianas, que aquí encontré una que, ¿dónde está esta? Esta. Esta es una Ya, clínica boliviana especializada exclusivamente en perros y gatos. Esto también lo voy a colocar en una parte de la revista para que también sea como información de la gente que lo va a leer, digamos, porque estaba pensando al leer unas revistas, le va a interesar a alguien los gatitos, todo, pero va a ver
qué puedo hacer con mi gato si está mal y dónde lo puedo llevar, y justo en la revista va a tener la información de dónde puede haber veterinarias recomendadas. O sea, algo, va a ser una revista completa. Ya, perfecto. Bien, por si acaso, esto de la portada al final lo íbamos a hacer, pero me parece genial que ya hayas avanzado en estos detalles. Solamente va a faltar pulir algunas cositas de la portada que estás diseñando y digamos la estructura que le has planteado y está muy bien, porque ya estás considerando en la portada uno de los elementos importantes, que es precisamente que se mencionen los títulos principales, por lo menos, del contenido de la revista, ¿no? Su salud, la esterilización, lo que más, las partes que más le importa a la persona que tiene los gatitos, digamos. Porque siempre cuando uno tiene un gato, un animal, se pone mal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tiene? Si tiene esto, ¿qué puedo hacer? En cambio, con esta revista ya se va a poder informar más sobre más cosas, o se va a poder informar sobre la esterilización de los gatos, también va a tener anatomía de los gatos, todas las partes que tienen los gatos, todas las cosas. Va a ser bien completo. Sí, perfecto. Entonces, ese es el objetivo de una revista, ¿no? La revista tiene que tener variedad, tiene que tener, digamos, una jerarquía también de los artículos que tiene dentro. La revista tiene que tener una portada muy atractiva para que, imagínate que esto salga impreso o también en digital. Entonces, lo primero que ve la persona es la portada. Como que ve la portada primero, entonces compara la portada con otras portadas y si le gusta, si fuera un libro o una revista ya a la venta, entonces ya prefiere comprar esa revista, ¿no? Ahora, si es en el internet, se diría que estaría la preferencia solo con un clic, ¿no? Le vas a hacer un clic a la portada que más te atraiga. ¿Sí? Y por eso es súper importante la portada y mencionar en la portada los temas que tenemos dentro de toda la revista como contenidos. ¿Por qué? Porque a Sí, alguien le va a interesar de esta revista en particular, por decir la parte que dice eh, anatomía felina, ¿no? sí. Entonces, como que le interesa ese artículo, y además que la tapa está interesante, entonces por esos dos caminos ya se le atrae la mirada y la atención y por ende el clic que le va a hacer si fuera el documento digital, ¿no? Claro, y también estaba pensando, como me dijo, algunas partecitas de aquí de la portada voy a modificar, porque también estoy pensando colocarle como una especie de página web con el mismo nombre de la portada, todo eso con el mismo nombre de la revista, cosa que cuando la persona compre la revista pueda también informarse mediante la página web, que puede tener más información. Y colocarle también tomo uno, eso creo que algunas cosas también me falta. Sí, como las revistas tienen una especie de periodicidad, entonces hay revistas que son semanales, hay revistas que son mensuales, hay revistas trimestrales, incluso semestrales, ¿no? Sí, esas cositas, esas partecitas falta pulirle la portada. Ya, perfecto. Me parece genial tu avance, Luis. Gracias Gracias, por Luis. compartirnos. Gracias. Ya. Entonces, hemos aprovechado para sus compañeros presentes en la reunión los avances que había hecho su compañero Luis Fernando, ¿no? Y han visto que a la vez estamos también haciendo un repaso de los contenidos que tuviera que tener una revista, ¿no? Miren, si no me equivoco, ustedes en la parte uno de InDesign, en el anterior módulo o algo así, seguramente han hecho el diseño de una revista y en ahí ya posiblemente les hayan hecho algún acercamiento de los elementos que contiene una revista, ¿no? Y justo uno de los elementos que tiene una revista es la variedad. Entonces, por eso también existen, ¿no? Revistas televisivas. Y si se dan cuenta en las revistas televisivas, entonces tenemos todo, ¿no? Tenemos deporte, tenemos moda, tenemos farándula, chistes, bueno, y un sinfín de cosas. Y
Y por eso precisamente se llaman revistas, incluso esos programas televisivos que tienen variedad. Entonces, esa es una de sus principales características, ¿ya? Ahora bien, en los otros casos, por ejemplo, no recuerdo quién estaba haciendo una especie de catálogo. El catálogo se diría que eh, también tiene una variedad, pero más seria, más científica, más informativa. Entonces, el catálogo y algunos manuales, por ejemplo, son más de ese tipo, ¿no? De carácter informativo. O sea, te dan la información exacta y precisa de algo en particular. Si fuera un catálogo, imagínense, de celulares, entonces te dan las características de cada celular que se estuvieran ofertando, ¿no? Y dentro de las características, no sé, todos los datos técnicos y algún texto aclaratorio de algunas novedades, diríamos, del modelo en sí que se esté mostrando. Fuera de eso, también en el caso de los manuales y catálogos, siempre va a haber fotos o esquemas que le acompañen a los textos. Las fotos de qué? De los diferentes modelos que se estén, de los cuales se esté hablando y esquemas en cuanto a que algunos productos, no sé, necesitan de un esquema aclaratorio de algún tipo de funcionamiento interno, por ejemplo, de algún aparato. Entonces, esos detallitos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Bien, entonces, hagamos un repasito de esto de la parte de los estilos, ¿ya? En la anterior clase nos hemos dedicado más a los estilos de párrafo y creo que no hemos alcanzado mucho a ver esto de los estilos de carácter. Entonces, ahora veremos la diferenciación entre ambos tipos de estilos que puede hacer el programa InDesign, ¿ya? A ver, denme un segundito. Tengo por acá el programa, lo voy a abrir. Ya, ahora sí, les voy a compartir el programa y también unos gráficos y documentos que le vamos a insertar. A ver dónde está, compartir, compartir y compartir. Listo, ahora sí. Entonces vamos a sacar unos textitos de acá, de este manual del mismo programa, que es el manual de InDesign. Estoy copiando unos pedazos de texto. Algo así también lo vamos a tener que hacer cuando estemos pasándole a InDesign el documento. Y también le voy a poner sus gráficos alusivos, ¿ya? A ver, nos pondremos un inicio. En esta parte que diga, donde dice... y lo haremos desde la parte que dice características de la interfaz, ¿ya? Entonces el texto viene por partes, pero lo voy a copiar igual por partes. Ya le estoy poniendo la hoja 1, lo voy a dejar para una portada. La hoja 2, ahí es donde recién le vamos a poner el contenido del texto. Le voy a asignar un bloque de texto y pegar, ¿ya? En este caso, podemos nosotros prácticamente definir o redefinir de qué características va a ser nuestro texto, ¿no? Digo, nuestro tipo de hoja. O sea, cómo va a maquetarse según el número de columnas y digamos, espacios equivalentes a las columnas, pero a lo vertical, diríamos. Entonces, si hacemos por ejemplo, miren acá unas líneas largas, como estábamos viendo con su compañero Luis, a veces, por ser muy largas las líneas, cuando estamos leyendo, nos podemos saltar de la primera o mejor dicho, de la línea en cuestión que estamos revisando,
a una línea antes o a una línea después. Ese es el riesgo de que las líneas sean muy largas y cuando hay mucho texto es más probable que te confundas incluso al leer. Así que por lo mismo, sí o sí es necesario hacerle algún tipo de diferenciación, o mejor dicho, algún tipo am, de división en columnas, sea cual sea el documento que estemos trabajando. Entonces, miren, yo lo único que voy a hacer es agarrar el bloque de texto. Esto yo creo que ya lo enviaron antes y lo modificamos, ¿no? Lo hacemos más delgado. Pero como no tengo una relación exacta del número de columnas, entonces para eso está la opción en composición que nos dice ajustes de composición. Ay, perdón, era en la parte de composición, pero en márgenes y columnas. Y donde dice columnas, está aquí de momento una, o sea, una columna. Entonces yo lo voy a poner a 3. ¿Sí? Listo. Y además, si yo quiero darle lo que se llama más espaciado entre los textos de cada columna, le puedo aumentar a este valor que es el de la medianil. Ahora por defecto está en 4.233, ¿no? Entonces yo lo voy a aumentar a 6, por ejemplo. Y miren, es un poquito más ancho. Y listo, le pongo OK. Y ya tengo mi referencial de 3 columnas. Entonces puedo usar como título, a ver cuál es el título de esta parte, dice características de la interfaz. Voy a copiar el título solamente y le estoy poniendo aquí otro textito para el título, ¿no? Ya está. Entonces, yo en este título puedo hacer que ocupe, por ejemplo, el equivalente de 2 columnas. Y después el texto en grueso le hago ocupar una columna solamente. Aquí, por cierto, mi columna eh, está, ¿cómo se dice? Alineada a la izquierda y necesitamos que esté, para que tenga una distribución un poco mejor y más visible, mejor si se alinea de manera justificada. Para eso nos vamos a texto y buscamos el lugar que dice párrafo. En párrafo existen todos los tipos de alineaciones, ¿no? Y yo voy a usar este. Bueno, necesito especificar a cuál, ¿no? Voy a hacer ese y le pongo separar incluso cuando sea necesario. Ya. Entonces aquí tengo algunos símbolos que me hacen leerlo diferente, pero le estoy haciendo solamente unos espacios para que así se distribuya mejor, porque si se han dado cuenta antes, ahí por ejemplo, aquí tenía mucho espacio en este lugar que está demarcado, ¿no? Aquí también mucho espacio entre la N y la I. Entonces, eso también te provoca cierta distracción, ¿no? Entonces, por eso le hice esos cambios hasta llegar a algo así, por lo menos, ¿no? Y solamente haciéndole un espaciado. Listo, entonces ya tengo mi parte 1 del texto. Como es un título, esto que dice características de la interfaz, y además el título tiene un número, le voy a poner 1 punto y guión, ¿ya? De momento voy a usar números así normales sin que sean automatizados, pero como es título lo voy a tener que poner en un tamaño más grande. Está en 12 por defecto. Le voy a poner a número 16, ¿sí? Y siendo 16 va a estar ocupando un equivalente de dos columnas. Creo que incluso un poco más le pusiera el tamaño. No 16, sino 20. Sí, ahora sí. Ya. Entonces tengo mi textito acá inicial que dice al ejecutar la aplicación y todo eso. Después va a venir este otro texto. Pero aquí existe una fotito. Veamos dónde está la foto. La foto es esta. Esa fotito lo voy a copiar.
Estoy copiando la foto, la he pegado. Por cierto, cuando estamos manejando imágenes, cuando queremos cambiar el aspecto de la imagen, o sea, el tamaño u otros detalles, existen dos formas, ¿no? Una de las formas es agarrar directamente los límites tales y como están y cambiarle según la necesidad que tengamos. Pero aquí existe un problemita. Cuando lo hacemos directamente, en realidad, más que cambiar el tamaño, lo que hace es una especie de recorte, ¿no? Según cómo lo definamos. Pero nosotros en este caso no necesitamos un recorte, sino necesitamos este mismo tamaño de dibujo, pero más pequeño. Entonces, para eso lo que voy a hacer es volver al origen, ahí, y tener apretada la tecla control y recién hacerle clic sostenido. Y si quiero que se mantenga la proporción, o sea, que no se altere ni el ancho ni el alto, o sea, que no se altere la relación entre ancho y alto, entonces, además de apretar el botón control, yo voy a apretar la tecla Shift, que es la que apunta hacia arriba y está encima de la tecla control. Entonces, con control apretado y con Shift le hago clic sostenido y fíjense que el tamaño ahora se ha disminuido, pero el tamaño está eh, proporcional, ¿no? No está como, fíjense, voy a hacer esto otro. Miren, aquí le he vuelto más flaquito, ¿no? O aquí le estoy volviendo más bajito, digamos. Entonces, ahí se diría que se está desproporcionando la foto. Entonces, eso no dice nada bueno de alguien que haga diseño, ¿sí? Entonces, tenemos que mantener la proporción. Entonces, yo le voy aquí me falta ajustarle porque equivalente a 2 columnas le voy a poner esta foto. Entonces, le voy a hacer clic sostenido desde una de las esquinas, teniendo apretado la tecla control y también la tecla shift para que juntos hagan el, el cambio de tamaño, pero sin alterar la proporción. ¿Listo? Ahora agarro el texto de abajo, solamente modifico los límites y listo. Ya lo tengo. Ya. Entonces ya estaría así. Ahora bien, incluso un poco más arriba lo puedo poner. Y está un poco más casi al centro de esos dos textos. ¿Listo? Ahora veamos qué viene luego. Viene esta parte ya. Ahí viene una fotito más. A ver, lo estoy copiando esa foto y lo voy a poner aquí abajo. Igual esta foto está grande, entonces lo voy a hacer la adaptación de tamaño con control y shift. Y listo. Lo puedo hacer igual como en el caso de arriba, ¿no? Que sea equivalente a 2 columnas. Eso de que sea equivalente a 2 columnas, 3 columnas o una columna, el dibujo que estemos poniendo, es una regla muy básica, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos podamos salir de la regla. También nosotros podemos hacer este tipo de adaptación. Fíjense, usar la misma distribución, pero hacerle, miren, ahora estoy invadiendo a la columna tercera y a la primera y estoy ocupando toda la columna del centro. Entonces ahí se dice que estoy usando espacios de columnas falsas. Entonces las columnas falsas son estas que no tienen una distribución como la que de entradita he predefinido. Y se pueden usar también columnas falsas, pero las columnas falsas tienen una distribución de mitades, tercios y hasta cuartas partes de una columna. En este caso si yo dijera que el espacio de una columna es todo esto, fíjense, este cuadrado, le voy a poner fondo, ¿ya? Entonces, el espacio equivalente a media columna sería más o menos ahí. Ahí. El espacio equivalente a un tercio de columna, entonces va a ser un poco más pequeño. Y así esos espacios se convertirían en lo que le llamamos alineación por columnas falsas. ¿Ya?
Bien, entonces si es necesario, aplicamos ese estilo de variante, ¿no? Y si no, entonces le ponemos nomás el clásico que estábamos viendo. Ya yo lo voy a poner así en un estilo clásico y me voy a copiar lo demás. Entonces voy a agarrar otros pedazos de texto. Mejor si agarro pedazos pequeños en pedazos pequeños para así darle más variedad a lo que esté diseñando. Me estoy haciendo mi cuadrito de texto. Le pongo el texto a que está muy bien. Miren, va a caber tranquilamente en este espacio. Listo. Y después en la parte de abajo puedo hacer que se alineen todo el texto que faltara, ¿no? En este caso desde ahí. Le hago copiar, me voy al programa, defino un nuevo espacio de columna, ya ahí está y le pongo pegar. Control B chica, ¿no? En este caso voy a crear otro cuadrito de texto al lado y uno más a la derecha, ¿ya? Entonces una vez creado eso, voy a hacer que continúe lo que está escrito en este pedazo de texto de la izquierda, que lo continúe en la derecha, ¿sí? Y, e incluso puedo poner un poquito más de texto en esta otra, en este otro cuadro de texto que tengo más a la derecha, ¿sí? Entonces voy a usar todo esto, ¿ya? Ay, no. Ya, algo así lo voy a hacer. Esto lo volaré y listo, ya. Entonces aquí me falta un pedazo de texto que le ha sobrado, pero ya vamos a compensarlo luego, ¿sí? Bien, entonces tenemos este título que dice características de la interfaz y eso está ahí. Busco otro título ahora, que sea el 2, por ejemplo, almacenar un documento, que es otro título, ¿sí? Ah, bueno, antes. Aquí no hemos visto ningún tipo de subtítulo, ¿no? Pero nos vamos a inventar unos subtítulos nosotros, ¿ya? En la parte siguiente, en la parte que dice almacenar, sí hay lugares que equivaldrían a un subtítulo. Mire, por ejemplo, dice abrir un documento y demás cosas. Entonces yo voy a crear un nuevo título con esta parte que dice almacenar un documento, ¿ya? Entonces eso que vaya a la siguiente hoja, la página 2. Puedo hacer un cuadro de texto similar al de antes y le pego, ¿no? Una vez pegado, le voy a dar los mismos valores que en el otro caso. Creo que era 20. A ver, verifico. Sí, es 20. Ya, entonces aquí hay que ponerle 2.0, 2 punto espacio y el título. Ya una vez puesto el título, verifico los valores que tenga digo, el texto que tenga. Todo esto equivale a a ver, estoy seleccionando un pedazo que equivale a 3 párrafos y lo voy a insertar en algún lugar de las columnas estas. Ya le pongo pegar y ya está. Lo voy a alinear cabalito al cuadro de texto e incluso cuando le subo o bajo, lo bueno e interesante del InDesign es que existen unas líneas auxiliares que nos ayudan a poner cabalito el texto, si es más abajo, más arriba, si va a estar a la misma altura del texto del lado izquierdo, por ejemplo, o a la altura del gráfico que tengo más abajito. Entonces, eso es lo interesante de sus auxiliares de alineación. Ya, una vez puesto el texto, verificamos si existe un gráfico o nos pasamos directamente a un subtítulo, ¿no? Aquí dice abrir un documento. Ese va a ser mi subtítulo, ¿ya? El subtítulo lo voy a poner aquí abajo. En otro cuadrito de texto lo voy a poner, ¿sí? Voy a crear siempre otro cuadro de texto y ahí le pego el subtítulo. Como es un subtítulo, le pondré un tamaño que no sea tan grande como el título, pero tampoco tan pequeño como el texto común. Entonces, como que el tamaño de los títulos será tamaño 20 y el texto común es tamaño 12, entonces buscaré un intermedio, ¿no? Que sea 16, por ejemplo. Ya. Y listo, le voy a poner, bueno, como es un título, le puedo poner como es un subtítulo, le puedo poner ¿cómo se dice? Un guión y ya. Y además puedo hacer que esté en negritas.
No me acuerdo si está equivalente aquí. Ya. Entonces está en negritas ese texto y listo. Ahora viene la parte del contenido del texto. Entonces sería todo esto. Estoy copiando este lugar nomás. Me voy a otro bloque de texto donde va a venir el texto común y le pego. Ya. Después viene otro título, otro subtítulo, perdón, que dice guardar un documento como plantilla. Entonces igual le copio, le voy a asignar otro espacio de texto y le pego. Pegar. Listo. Luego el contenido de ese texto. Entonces seguramente es todo esto. Y ya. Pongo el texto ahí. Listo. Entonces de manera aquí estoy alineando los textos que se distribuyen en una columna del lado izquierdo, pero tal vez se vuelva muy, muy aburrido y que exista mucho texto en ese lado. Entonces para variarle le voy a poner aquí al lado, al que está al costadito a continuación. Y así vamos a darle un poco más de variedad. Es grande este texto. Ya, es todo eso, pero vamos a ver cómo compensarle, ¿ya? Listo, ahora sí veamos si existe alguna foto. Debe haber seguramente una foto que acompaña todo esto. No, no hay foto, pero sí hay un documento más que corresponde al anterior subtítulo, entonces eso va a venir aquí. Lo estoy pegando. Y lo estoy poniendo así. Ya. Ahora para distribuirlo de mejor forma puedo hacer este detalle. Miren, lo he puesto más a la derecha. Y tengo este espacio del medio para poner algún otro textito, ¿no? ¿Se habrán fijado ustedes que, por ejemplo, en algunas revistas, cuando tenemos espacios así libres, por decir de este artículo que habla de guardar un documento como plantilla, buscamos una especie de palabras claves, ¿no? Por ejemplo, a ver, démosle una lectura. Miren, dice, las plantillas se utilizan como base para la creación de nuevos documentos con características similares. Dice. Son útiles, entre otras cosas, para publicaciones mensuales en las que solo cambia el contenido. De este modo, cada mes solo modificaríamos el contenido. ¿Sí? Entonces, de aquí unas palabras claves pueden ser creación de nuevos documentos. Y lo voy a volver en grande. Y lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en este espacio que va a ser una especie de resaltador de lo que tiene este artículo de la derecha. ¿Ya? Entonces ahí lo estoy poniendo creación de nuevos documentos. Una coma lo voy a poner y después me salto a otro lugar importante de de todo el párrafo y veamos. Podemos poner esto que dice solo modificaríamos el contenido. Puede ser así. Entonces, esos dos, y estos van, como son palabras que nos ayudan a memorizar la idea en general de todo este párrafo, entonces tendrían que tener una especie de categoría como si fuera un título o algo parecido. Si es muy grande, bueno, veamos un tamaño más o menos que le pueda caber y a la vez nos sirva de resaltador. Y después vamos a hacer que se relacione con este lado del texto de la derecha con alguna relación de color, ¿no? Por decir, puedo hacer que el fondo para uno de los subtítulos tenga un color, un cuadro de un color, el fondo de este resaltador tenga otro color y esté unido a todo este pedazo que tengo al lado derecho. Para eso, por ejemplo, pudiéramos usar hasta la herramienta, bueno, lo voy a hacer un poco tosquito aquí, ¿sí? Estoy usando la herramienta pluma y con pluma estoy haciendo un trazo. A ese trazo le voy a poner un color
un color suavito para que no opaque al texto. Bueno, aquí está encima, ¿no? Para ordenar, yo creo que se acuerdan, hay que hacerle un clic derecho solamente al elemento y le pongo organizar y enviar atrás. Otra vez le voy a poner organizar y otra vez enviar atrás. Y ahora sí ha salido. Ah, bueno, uno más para el título. Entonces, así atrás. Ya, ahora sí. Digo, para el subtítulo, ¿no? Ya está. Entonces, así yo voy a crear, así voy a crear la idea de que todo este bloque de color amarillo se relaciona a una sola idea de este mismo subtítulo. ¿Sí? Entonces, como se relaciona con ese mismo subtítulo, lo que yo necesito hacer ahora es recién, con estas partes de los documentos ya hechos, voy a empezar a estilizar los títulos, subtítulos y el grueso del texto. ¿Para qué? Para que no esté agarrando cada pedazo de texto, por ejemplo. Fíjense, si yo tengo este texto y tengo que hacerle justificado, habíamos dicho que podíamos entrar a texto y buscar párrafo, por ejemplo. En párrafo, ver la manera de justificado o el estilo de alineación que necesitemos, en este caso justificado así, por ejemplo, ¿no? Por un lado ese. Por el otro, podemos hacer un montón de otras variantes aquí. Por ejemplo, aquí hay una opción que no sé si lo han visto en algunos textos que se llama letra capital. La letra capital, por si acaso, es una letra así como estamos viendo grande, pero por cada, pero que equivale a un número de líneas. Entonces, en este caso, si le pongo 2 en su marcador de aquí del configurador que está justo aquí, si le pongo 2, entonces estoy diciéndole que va a ocupar dos espacios, dos líneas de texto. Si le pongo 3, 3 líneas y así. Si es 1, entonces va a verse como si fuera normal. Yo le pongo 2 y así. Entonces, todos esos detalles, si se dan cuenta, eh, habría que hacerlos para cada párrafo. Pero como en un texto pueden ser cientos de párrafos y cientos de bloques de texto, entonces se vuelve doble trabajo, ¿no? Y para eso es que necesitamos aplicar esta idea ah, de los estilos de párrafo. Entonces, yo voy a crear un estilo de párrafo para, para cada cosa que tengamos acá. Un estilo de párrafo necesito que se vaya a crear para la parte del texto del texto en grueso, otro estilo de párrafo para el texto de los subtítulos y otro estilo de párrafo para los títulos. ¿Ya? Y así, cuando yo, por ejemplo, tenga el título 3, a ver, vamos a escribir aquí, el título 3, por decir, ahí viene, el título 3 me voy a saltar, dice, ¿no? Cambiar los parámetros de la página. Entonces, en este caso, le estoy copiando a este textito y eso sería equivalente a mi título 3, ¿no? O sea, 3 punto y el texto. Entonces, yo ya no tengo que también, cuando ya tenga los estilos definidos, solamente puedo pegar el texto, pero ya no hago el hecho de volver a colocar manualmente el tamaño ni otros detalles que pueda personalizarle, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar, a ver, voy a cambiar el orden de lo que les dije antes. Vamos a empezar ahora a hacer un estilo de párrafo para los títulos. Los títulos son este que tengo aquí abajo, que está en un tamaño menor, diríamos, para este que está así en el tamaño que habíamos definido, el 1 y el 2 también. Entonces me puedo basar en el 1, ¿ya? Pero tengo que entrar al lugar que me va a habilitar
esos procesos, ¿no? Y para eso tengo que ir a la parte de texto. Ah, por si acaso esto de los estilos de carácter y de párrafo, según las versiones pueden estar ubicados también como en aquí, como en esta versión que estoy usando, en la parte que dice texto, del menú texto, o de lo contrario, en otras versiones va a estar aquí en la parte que dice ventana. Entonces tienen que buscar solamente esas palabras, ¿no? Que diga estilos de carácter y estilos de párrafo. Una vez que le haga un clic, o también usar el acceso, ¿no? El acceso directo que sería F11 para estilos de párrafo. Y mayúsculas más F11 para estilos de carácter. Entonces con la tecla F11 directamente me sale el estilo de párrafo, ¿no? Ahí está. En este caso, dentro de mi ventanita que aparece aquí a la derecha de estilos de párrafo, solamente dice párrafo básico. No es el párrafo, o sea, no hay ningún otro párrafo creado porque es nuevo el documento también. Entonces, lo que tengo que hacer yo es crear mis propios estilos de párrafo aquí. Entonces, busco el acceso que me permita crear un nuevo estilo. Pero primero lo que voy a hacer es agarrar el estilo que ya tengo definido, como este de aquí, y por decir, ahí quisiera yo, además de lo que ya tiene, quisiera yo, por decir, hacerle algunos ajustes. Por ejemplo, quiero que los textos, o sea, mejor dicho, los caracteres estén más separados uno del otro. Entonces, para eso me voy a párrafo y buscamos el que me va a permitir hacer eso. Si no está presente en carácter, tendría que buscar. Y aquí hay un lugar que dice AB y con una flecha que apunta a la derecha y a la izquierda. Por defecto está en 0, entonces yo lo voy a poner a un valor tipo 10, por ejemplo. Y fíjense cómo el texto este que está seleccionado va a tener una variante en cuanto a los espacios que existe entre letra y letra, ¿no? O sea, entre carácter y carácter. Pero 10 digamos que me parece muy poco, entonces lo voy a subir a 50, que es, ahí no es demasiado separado. Menos 30 ya, ahora sí. Entonces con 30 todavía me puede caber en ese cuadrito. Y va a estar así mi título, entonces está más separado, ¿ya? Por un lado. Por el otro, en vez de regular, le voy a poner bold, que me lo va a volver en negrita. Entonces, esos detalles ya son parte de la personalización que le estoy dando a ese tipo de letra que va a ser el modelo, diríamos, del estilo de párrafo. Entonces, me voy al lugar que dice estilo de párrafo y le hago un clic a donde dice nuevo, que es este que está al lado del bote de basura. ¿Listo? Y esto se llamaría estilo de párrafo 1. ¿Ya? Cuando yo quisiera editar este estilo de párrafo, solamente le hago doble clic y ahí puedo editarle, pero a través de su propia ventana del estilo de párrafo. ¿Ya? Entonces, verifiquemos si es que está bien aplicado este estilo de párrafo, como yo lo he hecho en ese orden. Entonces, cuando yo seleccione otro bloque o cuadro de texto y le aplique directamente este estilo de párrafo 1, entonces me va a dar los mismos cambios, el tipo de letra, el tamaño y, bueno, todas las características que le ha asignado. ¿Ya? Entonces, como que mi estilo de párrafo es para títulos, entonces yo lo voy a cambiar el nombre. Donde dice nombre de estilo, dice estilo de párrafo 1. ¿Sí? Yo lo voy a cambiar a títulos. Le voy a poner títulos 1, ¿ya? Porque eso me va a dar a entender que son los títulos principales. Ay, pero aquí no era necesario ponerle a este. Ya. A este que dice característica de interfaz ya está aplicado títulos 1. A donde me faltaría aplicarle este estilo de párrafo es aquí donde dice 2, almacenar un documento. Le hago un clic primero al bloque, al cuadro de texto y me voy a donde dice estilos de párrafo y le hago un clic a donde dice títulos. Y si se dan cuenta, ha cambiado ya aquí el título. Después me voy al siguiente título, que sería el 3, que está aquí abajo, pero si se acuerdan, le hemos puesto
un tamaño con el que salía de lo copiado, ¿no? Entonces yo directamente le hago clic a títulos y fíjense que ya ha cambiado el nombre y la misma distribución de los textos de, de los caracteres de todas estas palabras que conforman la frase, ¿no? Ahora bien, entonces ya hemos hecho una estilización para los títulos, ¿no? Incluso el color le puedo cambiar. A ver, me voy a ir a configurar nuevamente títulos y para que se estilice un poco más le voy a cambiar el color. Entonces, de entre todas estos menús u opciones que tenemos al lado izquierdo, vamos a buscar la parte que dice color o que tenga que ver con el color, ¿no? Dice color de caracteres aquí. Entonces, están los colores más comunes, diría. Y también tenemos un cuadradito acá, al lado izquierdo, donde le podemos hacer doble clic y entramos a un personalizador del color. ¿Sí? O si no nos sirve eso, entonces buscamos uno de los colores que ya tenga predefinidos. A ver, por ejemplo, le puedo poner este azul, este tono de azul. Ya le hago clic, le hago OK, y todos los que han sido afectados con ese estilo de párrafo que lleva el título o mejor dicho, que lleva el nombre de títulos 1, entonces si se dan cuenta, han sido afectados con el color, el tipo de letra, el tamaño y eso de la separación de letras también que le hice. Ahora bien, entonces ya hemos hecho un estilo de párrafo para la primera categoría que sería de títulos. Ahora vamos a hacer otro estilo de párrafo para la otra categoría que sería de subtítulos. Entonces los subtítulos, por ejemplo, son este que dice abrir un documento, luego este también que decía guardar un documento como plantilla, ¿no? Solo que lo voy a poner con guión. Ya, ahora sí. Entonces, por lo menos tengo esos dos subtítulos, creo, aquí en el documento. Si no hay más subtítulos en el otro lado. Pero con esos dos crearemos uno nuevo, ¿ya? Entonces, primero voy a agarrar el documento, el texto, todo el texto que va a ser mi modelo con el cual voy a crear el estilo y le modifico o le personalizo primero como yo necesito que esté. Entonces, en este caso, a este texto incluso le voy a cambiar de tipo de letra, ¿ya? Le vamos a cambiar a un tipo de letra que no sea muy, 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 muy diferente para que no se vea muy, digamos, con mucha variedad en los tipos de letra, pero también que sea algo que le acompañe al estilo que es el Times New Roman, ¿no? A ver, busquemos un título que le pueda acompañar. Puede ser este. Sí, yo creo que puede ser este, ¿no? Entonces el tipo de letra es diferente, es casi manuscrito y además le voy a cambiar la, el espacio que ocupa cada carácter. Ahora está en 100%, le voy a poner 120 y así un poco más dilatado hacia los costados va a ser. Listo, también le voy a cambiar el color. Entonces me voy al color del texto y le modifico a ver que esta vez sea un azul un poco más oscuro. Listo. Se nota, ¿verdad? A ver, lo voy a ampliar. Ahí está. Abrí un documento, dice, pero es de un tono de azul un poco más oscuro que el anterior. Ya, entonces tengo definidos el tipo de letra, el tamaño y el color. Ya, entonces le voy a hacer la aplicación de este estilo de este modelito que ya he definido en este cuadro de texto. Lo voy a aplicar para que se convierta un estilo, pero de la categoría de subtítulos, ¿ya? Entonces me voy a donde dice estilos de párrafo y nuevamente voy a crear un párrafo nuevo. En este caso, el párrafo nuevo se va a llamar estilos de párrafo 1, pero le voy a cambiar de título haciéndole doble clic y aquí le voy a poner títulos 2, ¿ya?
Listo, entonces los títulos 2 van a equivaler a los subtítulos. O mejor, para que nos ubiquemos, le pondré subtítulos y así va a ser más directa la relación. Con guioncito, ahí está, subtítulos. Uno que no está bien escrito, así mejor. Subtítulos, aunque no le estoy poniendo tildes ni nada de eso, pero nos va a servir para ubicarnos cuál es cuál, ¿ya? Entonces, los títulos son estos y en los estilos de párrafo dice títulos 1, ¿no? Los subtítulos son estos. Ah, bueno, me equivoqué otra vez aquí. Entonces, este es el subtítulo. Yo agarro otro subtítulo que encuentre por acá, por ejemplo, este que dice guardar un documento como plantilla, y le aplico subtítulos y ya está, y bueno, ya está aplicado, ¿no? Ah, un detalle que aquí me olvidé era de determinar qué va a pasar cuando la palabra sea muy larga y se separe, como la palabra documento. Pero eso lo podemos igual personalizar. Entonces nos vamos a subtítulos y dentro de subtítulos buscamos algo que tenga que ver con párrafos. Ah, mejor dicho, separación de sílabas en este caso. Dice separar. Yo lo voy a poner, yo lo voy a hacer un clic y voy a destiquear esto que dice separar y le pongo OK. Y ya está. Entonces ya no lo separa la palabra, ¿no? La palabra está completa, diríamos. Pero como que se ha completado la palabra, se ha saltado a otra línea la siguiente palabra, diríamos. Bueno, tendríamos que compensar de alguna forma eso. O alargar los espacios, no sé, pero darle otra solución. Ya, puede ser ahí. Voy a forzar esto, cosa que se ubique más o menos por ahí. Y bueno, veamos alguna otra forma también de hacerle que no se salga, ¿no? de los márgenes. O si no, lo voy a conservar nomás con 3 líneas, creo. Sí, ya. Listo. Aquí tal vez tenga que compensar la parte del gráfico amarillo que hemos creado antes. Y listo. Ahora sí. Y ya tenemos el título 1, tenemos como estilos de párrafo, ¿no? Tenemos la parte que dice títulos 1, luego la parte que dice subtítulos, y ahora me faltaría un tercer estilo de párrafo que me hable del documento, no, del texto en grueso, ¿sí? Entonces, ¿por qué el texto en grueso? Porque, como les decía aquí, por ejemplo, el texto está alineado a la izquierda, ¿sí? Aquí también está alineado a la izquierda. Y además de eso, las palabras cuando la palabra tiene que pasarse del límite de la derecha, se separa, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice, y el nombre miren, aquí dice el nombre a ver, abrir e indicar la carpeta y el nombre del AR y se separa, archivo abajo, y entonces nosotros vamos a no necesitar que se separe. Entonces, para eso voy a agarrar un párrafo que me sirva de modelo. Este puede ser, ¿ya? Este párrafo lo voy a personalizar. Entonces me voy a ir a donde dice párrafo para, para personalizarle. Y aquí le voy a poner inicialmente lo que les había mostrado más antes, una letra capital, así, equivalente a 2 líneas. Ya, después voy a ir a la alineación y le voy a poner la alineación de este tipo. Después me voy a ir a donde dice separar y lo voy a destiquear. Bueno, aquí no había ninguna palabra separada, pero al estar tiqueado separar, entonces le estamos dando la instrucción de que la palabra cuando llegue al límite y es muy larga la palabra, lo separe para que se salte a la línea siguiente y lo separe con un guión. Entonces nosotros le destiqueamos separar y ya no va a separar las palabras, pero va a tratar de forzar el cómo se distribuyen las palabras en
diremos, en el espacio que tiene de derecha a izquierda de la columna que estamos usando. ¿Ya? Ya está eso, listo. ¿Qué más podemos aquí personalizarle? Ya. Como que son en algunos casos palabras que vienen un párrafo, por decir, después de otro, entonces también le voy a hacer lo que se llama espaciado entre párrafos y le voy a poner un espaciado de así, de 2 milímetros y otro espaciado abajo también de 2 milímetros. Aquí no se va a notar, ¿no? A no ser que haga esto, fíjense, le voy a hacer un enter a donde dice si ya tuviésemos abierto y bueno, se ha separado demasiado y está muy abajo. Verifiquemos qué tanto es el espacio que se ha separado. Ahí no me muestra. Le voy a ordenar organizar para llevarlo al frente. ¿Ya? Bueno, más al frente tiene que ir. Creo que el espaciado que le hemos dado es mucho. Ya, entonces le voy a hacer que sea menos. A ver, aquí le vamos a poner como estaba antes en 0. Listo. Ahora le vamos a hacer un enter. Y ya. Así sería mi nueva distribución. Ahora aquí le voy a aplicar un poco más de espacio y aquí ese. Entonces, cuando yo acabe con un punto aparte una frase, la siguiente frase va a tener un espaciado directo así. Y no voy a tener que hacer un espacio así con enter, ¿no? Sino que directamente el párrafo, como lo estamos configurando, va a tener un salto de ese tipo. Lo voy a poner un poco más grande para que diferenciemos el párrafo de arriba del párrafo de abajo. Y como el párrafo de abajo ya tiene esto que le llamamos letra capital, entonces la letra capital por cada inicio de párrafo se va automáticamente a asignar. Listo, ya tenemos bien definido esto. Entonces ahora tenemos que convertirle esto en un nuevo estilo de párrafo para que a los otros bloques de texto les afecte de la misma forma. Entonces voy a donde dice estilos de párrafo y voy a crear uno nuevo, ¿sí? Al nuevo que dice estilos de párrafo 1, yo lo voy a hacer doble clic y lo voy a renombrar. Le voy a poner ahora, le vamos a poner texto, ¿qué le podemos poner? Texto en grueso, texto base, le puedo poner, ¿sí? Texto base. Y además voy a jugar con el color también. ¿Dónde está el color? Color de caracteres. Y le voy a poner un color, a ver, en este caso le voy a poner un azul mucho más oscuro, ¿ya? Y listo, aceptar. Ok. Ahora sí. Entonces, ese es mi, aunque tal vez se confunda con este otro del anterior estilo, ¿ya? Pero podemos personalizarle, ¿no? Entonces, el texto base es así, está así configurado. Los subtítulos, les voy a cambiar el color, ¿ya? Para que lo diferenciemos del texto base y no se confunda. ¿Dónde está el color de caracteres? Le voy a poner un verde, por ejemplo. Y aunque no estamos analizando todavía la relación de colores, pero para que podamos diferenciar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el otro subtítulo que decía guardar un documento como plantilla, también se ha puesto verde. Verde, ¿no? Ahora sí, me voy al texto base. Este está bien. Agarro este otro bloque de texto base. Directamente le hago un clic en texto base y ya está. Me voy a este otro texto, le hago un clic a texto base y también ya está. Sigo buscando todos los que son texto base. Este, por ejemplo, y le hago otra vez texto base. Me voy a buscar el otro y le hago igual texto base.
Y si se dan cuenta es solamente ubicar el bloque de texto y hacerle el cambio. Solo que aquí no está reconociéndome. Bueno, vamos a ver enseguida por qué no me reconoce. Pero el objetivo es ese, ¿no? De que todos los bloques que tengamos los podamos, nosotros le podamos hacer solamente un clic y ya tiene que volverse según la especificación del texto. Y, bueno, aquí también podemos hacer estos resaltadores, diríamos, estos textitos que son extras, que son como parte como palabras claves del texto base. Entonces nosotros le vamos a poner le voy a igual personalizar a este pedazo y le vamos a llamar frases aclaratorias o frases o palabras clave, por decir. Pero primero le personalizamos, ¿no? A ver, en la parte de tipo de letra le voy a cambiar a otro tipo de letra. Ya, ese tipo de letra. El tamaño le voy a cambiar a uno más grande. No, es muy grande. 24, ya. Después en la parte de párrafo le voy a decir que no lo separe. ¿Listo? El color, me voy a ir a carácter, le voy a cambiar el color. Como es un texto que tiene que resaltar al texto base, lo voy a poner en rojo. Ya. Creo que para que resalte realmente tendríamos que además hacerle, en vez de que sea regular, no tiene este tipo de texto bold, o sea, no tiene negritas. Entonces busco otro texto, a ver, uno que pueda tener negritas o que sea más grueso y dado que es una especie de aclarador de palabras claves, entonces tiene que notarse de entradita y bien, ¿no? Puede ser este. Ya, hay que ser. Tal vez aquí solamente necesito hacerle separarle un poco el espaciado entre letra y letra para que sea fácil la lectura. No muy poco, lo pondré un poco más. Listo, ahora sí. Entonces están separados. Bien, ya tenemos todo eso y también esto me va a servir para para futuras frases que contengan palabras claves que sean alusivas a alguno de los textos base, ¿ya? Entonces a esto le voy a poner que... además en párrafo tendría que decir que está bien que no esté separado, ya, eso nomás. Me voy a donde dice estilos de párrafo y voy a crear un nuevo estilo de párrafo, pero le voy a renombrar y le voy a decir que se llame palabras clave, le pondría. Listo. Y el color ya está definido y ok, ya está. Bien. Entonces ya tengo todos estos estilos de textos de títulos, textos bases, subtítulos, como para poder agarrar y seguir pegando más elementos de lo que tenga el documento y a cada elemento lo voy a aplicar esos estilos. A ver, aquí había un problemita, si no me equivoco, en la parte parece que no le está aplicando este texto a un texto que esté anidado con otro bloque. Entonces vamos a probar aquí el texto sin que esté separado en otro bloque. Y le voy a poner texto base. Bueno, y ahí recién me funciona, ¿no? Pero lo que puedo hacer es aprovechar este punto aparte que tiene para copiar y pegar.
y hacerle doble clic y en una parte va a venir así. Lo que estoy haciendo es eliminar, en este caso, lo de arriba y en este caso del otro lo de abajo para que solamente me quedara, para que solamente me quede el texto que me sirve. Y luego vamos a ver cómo hacer que se compense. Pero por lo menos ya tenemos la idea base, ¿no? Ya. Bueno, aquí hay un error que tal vez lo hayan notado. En este caso, mi texto, a ver, voy a agarrar el texto otra vez, el bloque, ahí está. Lo voy a convertir a texto párrafo básico, ahí está. Aquí lo voy a ampliar y fíjense, tenemos, por ejemplo, incisos, tenemos A, paréntesis, B, paréntesis y C, paréntesis. Pero cuando yo le aplico el texto base que hemos definido, la A sí se vuelve grande, pero el paréntesis ya no se vuelve grande. Entonces, en estos casos nos convendría usar lo que le podemos llamar una especie de configuración extra para que por lo menos en estos que tengan incisos, no se vuelvan con letra capital las iniciales de cada frase. Y como prácticamente es inicio de la frase el inciso, entonces lo vuelve en letra capital. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Voy a agarrar todo el bloque así del párrafo y le voy a decir que ah, se convierta en, con ayuda del configurador de texto, le voy a dar un tamaño, cosa que ay, no le va a afectar porque ya está activado el texto, el estilo de texto que hemos definido. Entonces voy a volver a su estilo de texto básico o párrafo básico y ahí es donde yo le voy a aplicar solamente el color y lo voy a convertir ya no en texto, digo en estilo de párrafo, sino lo vamos a convertir en estilo de carácter, ¿ya? En estilo de carácter le voy a definir el color para los incisos que sea igual, yo creo un azul puede ser un poquito más claro. El párrafo va a ser sin separaciones, va a ser alineado igual a o justificado, mejor dicho, y ya está. Entonces a eso le estoy aplicando ahora como estilo de carácter y le estoy volviendo eso. Y le voy a poner estilo para incisos, lo voy a poner, o estilo incisos directo. Ya, entonces ahí le pongo OK. ¿Listo? Ahora, ¿cómo aplicamos esto de los estilos de carácter? Tengo que sí o sí seleccionar, porque si selecciono todo el bloque de texto o todo el marco de texto y le aplico este estilo incisos, no le va a afectar, pero tendría que hacer recién seleccionando así y ahí recién tendría que afectarle. Bueno, algo pasó aquí. Si no me reconociera, vamos a tener que partir de un texto diferente. A ver, aquí no me está reconociendo porque los estilos de carácter le tienen que aplicar a, eh, a, solamente áreas seleccionadas. Sí, entonces voy a volver a antes de haber creado esto ahí. Y por decir, me voy a
hacer un textito, me voy a hacer un bloque de texto, le voy a aplicar a ese texto el párrafo básico y listo, ahí le voy a aplicar recién el estilo de carácter que necesito. Entonces aquí le voy a poner el color que estábamos especificando o cercano. En las letras le pongo lo que estaba nomás y en párrafo lo voy a separar. Le voy a hacer que lo separe, que esté justificado y listo. Eso se va a convertir en un estilo nuevo de carácter. Ya está. Verifiquemos. Voy a agarrar un pedazo de texto y le tengo que aplicar esto y se tiene que cambiar a eso. Ahí está. Funciona aparentemente. Veamos si funciona con las partes que están con esto de la letra capital. No me funciona con la letra capital. Otra vez. Ya. Si no me funcionara por alguna razón esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a dividir. Fíjense. Toda la parte que tiene incisos, lo voy a copiar. Y lo voy a pegar en un nuevo bloque. A este bloque le voy a aplicar el estilo de párrafo básico y ahí, al seleccionar documentos, debe decir. Ya, todo eso es. Entonces, a todo ese estilo de párrafo, para aplicarle el estilo de carácter, me voy a estilos de carácter y le hago estilo de carácter. Y ya está. Debería de aplicarse también la justificación, pero como no es estilo de párrafo, entonces no está funcionando la justificación. Pero nosotros le podemos hacer algunas modificaciones así. Y listo, ya estaría mi estilo de párrafo bien definido. Digo, estilo de carácter. Entonces de aquí le voy a eliminar desde aquí para abajo. Y listo. Ya tendríamos solucionado esa parte. Ya. Bueno, aquí hay que compensar algunos espacios todavía, pero eso vamos a verlo, yo creo que luego. Bien, lo que me interesa saber es que si se ha entendido esta parte de cómo estamos aplicando los estilos de párrafo inicialmente a cada categoría de títulos, subtítulos e incluso como en esta parte de la parte de rojo, a este aclarador de palabras claves. Bueno, o es que existe algún tipo de consulta hasta esta parte, porque creo que no hemos hecho, no lo hemos hecho muy participativo, más me he quedado hablando yo nomás. A ver, alguien nos dice algo. ¿Qué dice? Sí, se entendió. Ah, ya. Luis nos aclara que se ha entendido cómo hemos aplicado los estilos de párrafo. A ver, ¿los demás han entendido cómo lo aplicamos? Los estilos de párrafo para estas diferentes categorías. Un ratito lo voy a dejar de compartir, ¿sí? A ver, alguien nos escribió. Sí, Karim nos dice que también sí se ha entendido. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que eso mismo que hemos hecho, le apliquemos a nuestros documentos en Word que ya lo habían enviado a la plataforma, ¿no? Y tenemos que empezar a trabajar con esos estilos de párrafo diferenciados para que para que el documento en InDesign ya vaya teniendo esa estructura ordenada, ¿no? Si se han dado cuenta, sí o sí tenemos que, en un principio del documento, definir esto de los estilos para que después solamente nos dediquemos a
copiar, pegar y jugar con los espacios de títulos, subtítulos y el texto base así, y solamente aplicar estos estilos a cada categoría de texto que estemos copiando y pegando. Sí, entonces eso es lo que ahora van a tener que empezar a hacer y ya tendríamos que tener avances en la siguiente clase. Entonces, como la mayoría ya tiene su documento, como les había indicado, el documento en Word, entonces de ahí nomás tenemos que hacerle la copia, ¿no? Y la copia y pegada, copia y pegada. Licenciado, buenas noches. Le habla Ángela. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo has solucionado eso de tu agregación al Classroom? ¿Se ha logrado? Sí, la anterior clase no, no pude ingresar a la anterior clase, licenciado, por problemas de salud. Los del instituto me indicaron que me iban a hacer el registro, pero hasta el momento no me llegó lo que son, bueno, su clase, lo que es el Classroom, ¿no? Y no sé si podría mostrarle el avance que tuve porque la anterior clase no pude ingresar. No sabía que había que realizarlo en Word yo directamente. Bueno, lo que hice en Word ya lo estaba pasando al InDesign, ya tengo un avance, no sé si le puedo mostrar. Claro, claro que sí. ¿A qué hora estamos? Sí, ya nos estamos casi por despedir. Entonces, muéstranos tu avance, pero digamos que todavía no era una exigencia que lo pasemos a InDesign, ¿no? Lo inicial era primero definir el documento en Word y eso sí subirle a la plataforma, pero si todavía no te han agregado, entonces no hay problema. Lo vas a subir en cuanto te llegue el mensaje de agregado a la plataforma, ¿sí? Ya, entonces, ¿puedes compartirnos? ¿Estás con tu compu? Ya le hice. Lo tengo en Word. En cuanto Ya, me ya. agreguen, yo pienso que lo voy a subir o no va a ser necesario. A ver, usted dígame de acuerdo al avance que va a haber, ¿no? En la pantalla que le voy a compartir. Ya, dale con Sí, tu sí, sí. compartida. ¿Logra ver, licenciado? No, por si acaso, cuando le hagas clic al botoncito Lice, verde, ¿me escucha? sí, te escuchamos. Ahora sí estás compartiendo. Por si acaso recién está empezando a compartir. Bueno, todavía no veo, pero ya he ingresado a la modalidad de compartir. Lo que es la carátula todavía no lo hice. Ya, lo que es la carátula, como le decía, todavía no la trabajé. Está hecho en bruto, directamente lo pasé de Word. Lo que sí he ido avanzando son las demás páginas. Aquí le podría indicar cómo he trabajado. Para empezar, le puse lo que son las líneas guía, lo que se necesita para lo que es impresión, ¿no? La línea de corte. Ya, está bien. ¿Lo tuyo es una revista o es sería un catálogo? Hola, ¿me has escuchado? Creo que algo pasó, pero o se pone muy Hola, pesada hola, Liz. creo ¿Me que se escucha? puso pesada, sí, te estoy escuchando, pero creo que se puso pesada la transferencia del internet, no sé. Bueno, te preguntaba Hola, si hola. lo tuyo es revista o es catálogo. Es una revista, Liz. Es una revista. Hasta el momento son 17 páginas las que tengo ya avanzadas.
Y bueno, como le iba mostrando, ya lo hice mayor parte, ¿no? Separación, lo que son en columnas, los títulos, los estilos de párrafo. Me falta, sí, lo que son los pies de página, la numeración. eh, y agregar lo que es la cara, ¿no? De la revista. Por ejemplo, aquí me falta hasta la página 12 la debí trabajar, de las 17 que son. Ya, sí, me parece genial el avance, solo que hay un detallito que La ola tendríamos lista. que uniformar. ¿Me escuchas? Lo que tendríamos que uniformar es el hecho de la distribución de columnas que le estás aplicando a las páginas del principio y en Hola, las Lisa. páginas de atrás. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? Creo que algo pasó con la transferencia de datos, pero no me está escuchando. A ver, un ratito deja de compartir. Ya, creo que se pone pesado cuando empiezas a compartir, ¿no? Listen, Ya, pero creo no hay que está problema. mal mi señal. No puedo Está bien, escuchar lo que me decía. ¿Me podría repetir, por favor? ya no hay problema. Bueno, decía que como hemos visto, en la primera parte tienes una distribución de columnas, en algunos casos de 4 columnas, otras de 3, ¿no? Entonces, habría que uniformar eso tanto en la parte de arriba como en la parte de las últimas páginas que nos has mostrado, porque, digamos, las revistas sí o sí necesita variedad, ¿no? Pero también necesita cierta uniformidad en cuanto a los espacios, a cómo manejamos los espacios de los textos. ¿Sí? Bueno, los bloques de los textos, ¿no? Entonces, Tendría que darle más en las, espacio a los textos, Listen. no, en las últimas páginas que nos has mostrado, no había división por columnas, ¿no? En las páginas de adelante se diría que sí. Entonces, si vas a manejar el criterio de columnas, vas a tener que manejarles para todas las hojas, digamos. Y como es Sí, revista, exactamente las últimas hojitas falta todavía ponerlas a su sitio. ahí, Como le decía, de las 17 páginas, creo que dos están trabajadas, las primeras que le mostré. ya, está bien eso. Y después otro detalle que tienes que también ver es esto de, em, como que es revista, entonces vas a tener que jugar con elementos que a cada rato al lector le hagan, ¿cómo se diría? Renovar la atención. O sea, estás leyendo algo o de repente puede verse puede volverse muy pesada la lectura y necesitas un elemento que le vuelva a atraer o a refrescar la atención. Entonces, para eso es que usamos, por un lado, los dibujos, los gráficos, alguno que otro fondito, los estilos de letra y esas cosas. Puedes ver en algunos tipos de revista que tengas cómo van haciendo las diferenciaciones incluso entre un título y el otro, ¿no? O los subtítulos. Entonces, en el ejemplo que les estaba mostrando, por decir, había unos textitos que le hemos llamado de palabras claves. ¿Para qué? Para que cuando el lector vea eso de las palabras claves, ya tenga una referencia con 2, 3 o 4 palabras de más o menos cómo se podría resumir todo el párrafo en esas palabritas. Y eso también le sirve como refrescador de la atención. ¿Sí? Está bien, Luis. Voy a tomar en cuenta todo lo que me dice. Muchas gracias, Luis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí,
Entonces, entonces ya todos tendrían que empezar con poner los temas, los diferentes temas que han escogido, que ya los tenían en Word, ahora tenemos que ponerlos al InDesign. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer en 2 clases, ¿ya? Así que necesito que tengan avances para la siguiente clase, ya. La siguiente clase del día, un segundo, del día, ¿dónde está? Martes 31 de mayo. Hasta ahí ya tendrían que tener avances. Tal vez algunos lo tengan muy, muy avanzado y otros medianamente avanzado, pero sí tiene que haber avances hasta el martes y esos avances lo tendrían que tener listos para mostrarlos en la clase del día martes. ¿Está bien? ¿Listo? Y a quienes por alguna razón no lo tuvieran tal vez el martes no estén con un computador y estén con un celular, entonces traten de prever ese detalle y aunque al celular, cárguenlo en PDF hasta donde han avanzado su trabajo del InDesign. ¿Listo? Entonces, con esos avances vamos a hacer posiblemente algunas rectificaciones y después para el siguiente viernes ya lo tendríamos que acabar por lo menos hasta esa fase. O si no acabar, por lo menos tener un 90% de avance. ¿Listo? Entonces tenemos ese trabajito por hacer en sus casas y ustedes ya saben qué contenidos tienen sus documentos y los temas que han escogido para sus revistas o catálogos u otros tipos de documento, pero de a poco vamos a irle puliendo los diferentes materiales y van a ver que es muy interesante trabajar en el InDesign porque prácticamente te lo puede automatizar casi todo, pero el detalle es que al principio tenemos que hacer muchos ajustes de entradita y recién lo siguiente que hagamos se vuelve más liviano. Bueno, a diferencia del Word, ¿no? Que en Word ya la lógica es diferente. Bien, entonces, bueno, no sé si habrá algún otro detalle que nos quieran compartir. Y si no fuera así, entonces vamos a concluir con la clase. Ya. Bueno, yo creo que no hay más cositas por hablar. Bien, entonces, nuevamente bueno, nuevamente recordarles que no se olviden felicitar a sus mamás. Y si alguien es mamá en la clase, igual 1000 felicidades. Y bueno, no olvidarse de sus mamás, porque bueno, a quienes tienen el privilegio de tenerla todavía, que es, como les diría, que es algo muy, muy grato tener a una mamá cerca. ¿Listo? Entonces, me expresan esos saludos para sus mamás y entonces el reencuentro sería el siguiente martes. ¿Listo? Entonces, hasta el siguiente martes. Se cuidan mucho y tienen todo el fin de semana para seguir festejando a sus mamás. Entonces, chau, chau. Chau, chau.